Mi hermana exigió que donara mi córnea a su hija porque es modelo y necesita sus ojos para su carrera, mientras yo soy solo una programadora que mira pantallas. Mi hermana Gina me llamó en febrero exigiendo que donara mi córnea a su hija Mia, quien necesitaba un trasplante después de que una infección dañó su visión. Dije que lamentaba escuchar sobre la condición de Mia y pregunté por qué Gina no estaba donando, ya que era la madre y sería la mejor compatibilidad. Gina se rió y dijo que era una modelo profesional que necesitaba ambos ojos para su carrera mientras yo trabajaba desde casa como programadora, así que perder la visión en un ojo no afectaría mis ingresos. Realmente dijo que mi apariencia no importaba para mi trabajo, pero su cara era su sustento, así que tenía sentido lógico que yo fuera la donante. Le dije que eso era loco y no podía esperar que renunciara a mi córnea porque pensaba que sus ojos eran más valiosos que los míos. Dijo que estaba siendo egoísta y que Mia era joven y tenía toda la vida por delante, mientras yo tenía 35 años y estaba soltera, así que no necesitaba visión perfecta para atraer a nadie. Dijo que pasaba todo el día mirando pantallas de computadora de todos modos, así que un ojo sería suficiente para mi estilo de vida. Cuando rechacé, Gina comenzó a llamarme todos los días con nuevos argumentos sobre por qué debería donar en lugar de ella. Dijo que las modelos necesitaban percepción de profundidad para sesiones fotográficas, mientras las programadoras podían trabajar con un ojo. Dijo que tenía contratos que especificaban mantener su apariencia, mientras yo no tenía tales obligaciones. Dijo que su esposo la dejaría si tenía cualquier cirugía facial, pero yo no tenía a nadie que impresionar. Incluso dijo que como usaba lentes de todos modos, la gente ya sabía que mis ojos no eran perfectos, así que perder la visión en uno no cambiaría nada. Para marzo, Gina reclutado a nuestra madre para presionarme. Mamá llamó diciendo que la carrera de modelo de Gina sostenía a toda su familia, mientras yo solo tenía que preocuparme por mí misma. Dijo que sería devastador para Mia crecer viendo la carrera de su madre destruida cuando había una solución simple disponible. Dijo que debería pensar en lo que era mejor para toda la familia en lugar de ser terca sobre algo que realmente no afectaría mi vida. Le pregunté a mamá por qué no donaba su córnea entonces, y dijo que era demasiado vieja y podría no ser una buena compatibilidad. Nuestro padre se unió a la campaña después, diciendo que necesitaba dar un paso adelante como tía, y que Gina ya había sacrificado tanto como madre. Pregunté qué sacrificios ya que Gina tenía una niñera y ama de llaves y apenas pasaba tiempo con Mia entre trabajos de modelaje. Dijo que ese no era el punto y estaba siendo difícil solo para lastimar a Gina, de quien siempre había tenido celos. ¿De qué? Pregunté si iba a donar su córnea y dijo que los hombres no eran tan buenas compatibilidades para niñas jóvenes. El esposo de Gina, Leonardo, comenzó a enviarme artículos sobre cómo las personas vivían vidas normales con visión en un ojo. Dijo que miles de personas se las arreglaban bien y estaba haciendo un gran problema de nada. Me ofreció pagarme 50.000 euros por mi córnea como si fuera una transacción comercial. Cuando dije que ninguna cantidad de dinero me haría renunciar a partes de mi cuerpo por alguien que no haría lo mismo, me llamó codiciosa y dijo que estaba poniendo un precio en la visión de Mia. Le dije que Gina era quien le estaba poniendo precio al negarse a donar ella misma. El acoso empeoró cuando Gina le dijo a Mia que la tía Julia no quería ayudarla a ver otra vez. Mia comenzó a enviarme mensajes de voz llorando preguntando por qué no la amaba lo suficiente para ayudar. Gina le enseñó a decir que mami necesitaba sus ojos para trabajar, pero la tía Julia solo usaba computadoras todo el día. Una niña de 9 años ahora me estaba haciendo sentir culpable porque su madre era demasiado vanidosa para donar su propia córnea. Ya había tenido suficiente y decidí mostrarle a todos exactamente qué tan egoísta estaba siendo Gina. Fue entonces cuando llamé a la agencia de modelos de Gina y pedí hablar con su manager. Expliqué la situación y pregunté si Gina realmente perdería contratos por donar una córnea a su hija. El manager se horrorizó y dijo, por supuesto que no. Eso sería discriminación, y ningún cliente castigaría a una madre por ayudar a su hija enferma. De hecho, dijo que probablemente generaría publicidad positiva y mostraría a Gina como una madre devota. Dijo que estaba disgustado de que Gina estuviera tratando de presionar a otros mientras usaba su carrera como excusa. El manager llamó a Gina inmediatamente y le dijo que la agencia apoyaba completamente su donación a Mia y trabajaría alrededor de cualquier tiempo de recuperación necesario. También dijo que estaba decepcionado de que Gina había mentido sobre las consecuencias de carrera para evitar ayudar a su propia hija. Gina me llamó gritando que había arruinado todo. Colgué con Gina y me senté en silencio aturdida por varios minutos. Mis manos temblaban mientras ponía el teléfono en mi escritorio. La manager de la agencia de modelos acababa de confirmar lo que había sospechado todo el tiempo. Gina estaba mintiendo sobre las consecuencias de carrera para evitar donar su propia córnea. Ahora estaba enojada conmigo por exponer su egoísmo en lugar de avergonzarse de su propio comportamiento. Miré fijamente la pantalla de mi computadora sin ver el código en el que había estado trabajando antes de la llamada. Mi pecho se sentía apretado y no podía respirar bien. Realmente pensaba que había arruinado todo llamando a su agencia. No que ella había arruinado todo al negarse a ayudar a su propia hija. No que había pasado semanas manipulándome y presionándome, sino que yo era el problema por descubrir la verdad. Mi teléfono comenzó a vibrar constantemente unos 20 minutos después. Mensaje tras mensaje de Gina llenaron mi pantalla. Me llamó vengativa y me acusó de sabotear su relación con su agencia.
Dijo que había ido a sus espaldas para destruir su carrera, cuando podría haber simplemente donado silenciosamente como una buena hermana. Leí cada mensaje mientras llegaba y sentí mi ira creciendo. Cada texto revelaba exactamente cuáles eran sus prioridades. No la visión de Mia, no hacer lo correcto como madre, solo su carrera y su apariencia y su reputación. Comencé a tomar capturas de pantalla de cada mensaje. Su rabia estaba mostrando a todos la verdad sobre quién era realmente. Envió 15 mensajes en la primera hora, cada uno más enojado que el anterior. Dijo que estaba celosa de su éxito, y siempre lo había estado. Dijo que no podía soportar que fuera hermosa y famosa, mientras yo era solo una programadora que nadie conocía. Dijo que quería lastimarla porque estaba amargada sobre mi propia vida aburrida. Mi teléfono sonó esa noche alrededor de las 7. El nombre de Leonardo apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Su voz sonaba completamente diferente de sus ofertas comerciales anteriores. Sonaba cansado y agotado. Dijo que no sabía que Gina había mentido sobre la posición de la agencia hasta que la manager la llamó. Admitió que pensaba que las consecuencias de carrera eran reales. Luego preguntó si estaba satisfecha ahora que había avergonzado a su esposa. Le dije que estaba satisfecha de que Mia finalmente podría obtener la córnea que necesitaba de su propia madre. Estuvo callado por un largo momento. Luego dijo que Gina se negaba a hablar con nadie y se había encerrado en su dormitorio. Dije que no era mi problema solucionarlo. Suspiró y colgó sin decir adiós. Llamé a Celeste justo después de colgar con Leonardo. Contestó al segundo timbrazo. Le conté todo lo que había pasado en el último mes. Las llamadas diarias de Gina con nuevas razones por las que debería donar. Mamá y papá uniéndose a la campaña de presión. Leonardo ofreciéndome 50.000 euros por mi córnea. Los mensajes de voz llorosos de Mia que Gina le enseñó a enviar. Luego llamar a la agencia de modelos y descubrir que Gina había estado mintiendo todo el tiempo. Celeste estuvo callada mientras hablaba. Cuando terminé, dijo que no podía creer que habían tratado de convencerme de que mis ojos eran menos valiosos porque soy programadora. Señaló que necesito visión perfecta para trabajo de programación tanto como Gina la necesita para modelaje. Tal vez más ya que trabajo con texto diminuto en pantallas todo el día. Dijo que toda la campaña de presión familiar era loca e incorrecta. Celeste preguntó por qué Gina era tan resistente a donar si la agencia confirmó que no habría consecuencias de carrera. Me di cuenta de que no sabía realmente cuál era la objeción real de Gina, más allá de vanidad y miedo de cualquier cirugía facial. Celeste sugirió que Gina podría tener miedos más profundos sobre procedimientos médicos que estaba escondiendo detrás de excusas de carrera, que tal vez realmente tenía miedo de la cirugía en sí y usaba su carrera de modelo como escudo. Pensé en eso por un rato después de que colgamos. Aún no excusaba intentar manipularme para cirugía, pero hacía que Gina pareciera más humana y menos como un monstruo. 2 días después de la confrontación de la agencia, mi madre llamó. Su voz sonaba vacilante y completamente diferente de su tono presionador anterior. Dijo que habló con la manager de Gina ella misma para verificar lo que había pasado. Se sentía terrible por presionarme tanto cuando Gina había estado mintiéndonos a todos. Se disculpó por no creerme cuando dije que Gina estaba siendo egoísta. Pero su disculpa sonaba más como si lamentara haber apostado por el caballo equivocado. No lamentaba haber tratado de presionarme para renunciar a una parte del cuerpo. No lamentaba haber pensado que mi carrera y apariencia importaban menos que las de Gina. Solo lamentaba que Gina la hiciera verse mal mintiendo. Le dije a mi madre que su disculpa no abordaba el problema central. Pensaba que era aceptable presionarme para donar independientemente de las mentiras de Gina. Creía que mi carrera y apariencia importaban menos que las de Gina. Pensaba que mi autonomía corporal era negociable por conveniencia familiar. Mamá se quedó callada del otro lado de la línea. Dijo que necesitaba pensar en lo que había dicho. Luego colgó, sin decir adiós. Me senté sosteniendo mi teléfono y sintiéndome vacía. Parte de mí quería que entendiera. Parte de mí sabía que probablemente nunca lo haría. Mi padre llamó al día siguiente. Su tono era defensivo desde el principio. Dijo que estaba siendo demasiado dura con mi madre, que solo estaba tratando de ayudar a Mia. Afirmó que toda la familia había sido engañada por la excusa de carrera de Gina. Ahora los estaba castigando por creerle. Señalé que todos le creyeron porque se ajustaba a su visión existente, que las necesidades de Gina importan más que las mías, que su carrera es más importante que mi carrera, que su apariencia es más valiosa que mi apariencia. Papá se enojó y dijo que estaba tergiversando todo. Dijo que solo querían lo mejor para Mia. Pregunté por qué lo mejor para Mia tenía que venir de mí en lugar de su propia madre. No tuvo respuesta para eso. Gina no me contactó directamente por una semana después del incidente de la agencia. Leonardo enviaba ocasionalmente mensajes con actualizaciones. Gina se estaba reuniendo con la coordinadora de trasplantes para comenzar la evaluación de donante. Se estaba haciendo pruebas médicas. Estaba hablando con el equipo quirúrgico sobre el procedimiento. Nunca dijo que Gina estaba equivocada. Nunca realmente se disculpó por su parte en presionarme. Pero sus mensajes tenían un tono disculpándose sobre toda la situación que se había salido de control. Como si esto fuera algún accidente que pasó en lugar de una campaña deliberada para manipularme en cirugía. Recibí una llamada de Raimundo Holt, del centro de trasplantes, una mañana de jueves. Preguntó si aún estaba dispuesta a ser evaluada como donante de respaldo en caso de que Gina no fuera una compatibilidad adecuada para Mia. Me sorprendió que me estuvieran contactando. Pregunté si Gina había solicitado esto. Raimundo dijo que era procedimiento estándar tener donantes de respaldo identificados.
Mi nombre estaba en los documentos originales que Gina había presentado semanas atrás, antes de que me preguntara directamente, antes de que comenzara la campaña de presión. Simplemente asumió que estaría de acuerdo una vez que presionara lo suficientemente fuerte. Puso mi nombre como si mi cuerpo perteneciera a la familia en lugar de a mí. Le dije a Raimundo que necesitaba tiempo para pensar en todo el asunto de donante de respaldo. Dijo que estaba completamente bien y debería tomar todo el tiempo que necesitara para sentirme cómoda con mi decisión. Su voz se mantuvo calmada y profesional durante toda la conversación, lo cual aprecié después de semanas de familiares gritándome. Después de que colgamos, me senté mirando mi teléfono por mucho tiempo. La realización me golpeó fuerte. Gina había puesto mi nombre en esos formularios semanas atrás, cuando comenzó su campaña de presión. Nunca realmente preguntó si quería ser evaluada como donante de respaldo. Simplemente asumió que eventualmente cedería una vez que presionara lo suficientemente fuerte. Trató mi cuerpo como propiedad familiar que podía reclamar cuando lo necesitara. La suposición me hizo furiosa otra vez, aunque ya había estado enojada por semanas. Había estado tan confiada en su habilidad para manipularme que había llenado documentos médicos oficiales con mi información antes de tener una conversación real al respecto. Celeste vino el sábado por la tarde con café y pasteles de la panadería cerca de su apartamento. Nos sentamos en mi sofá y le conté todo sobre la llamada de Raimundo y la situación de donante de respaldo. Escuchó silenciosamente mientras expliqué cuán conflictuada me sentía sobre toda la situación. Parte de mí genuinamente quería ayudar a Mia, quien era solo una niña atrapada en medio de problemas de adultos, pero otra parte de mí se preocupaba de que aceptar ser respaldo enviaría el mensaje de que las tácticas de manipulación de mi familia funcionaron. Celeste señaló algo que no había considerado completamente. Ser donante de respaldo significaba que solo donaría si Gina médicamente no podía. No era lo mismo que ser primera opción o dejar que mi familia me presionara en cirugía. Si Gina siguiera adelante con su donación como se suponía, nunca tendría que donar. Admití que tenía sentido, pero aún me sentía rara sobre toda la situación. Celeste dijo que era totalmente normal dado cómo mi familia me había tratado los últimos 2 meses. Sugirió que podría querer hablar con un terapeuta profesional sobre procesar todo lo que había pasado, ya que las campañas de manipulación familiar no eran exactamente experiencias de vida estándar con las que los amigos podrían ayudar completamente. Pasé el domingo buscando en línea terapeutas especializados en dinámicas familiares y problemas de límites. La mayoría de los sitios web parecían genéricos e inútiles, pero una terapeuta llamada Miriam Shepard tenía un perfil que mencionaba trabajar con adultos, lidiando con presión familiar y culpa. Su oficina estaba a solo 20 minutos de mi apartamento. Llamé a su número el lunes por la mañana y expliqué brevemente que necesitaba ayuda procesando una situación familiar complicada que involucraba presión médica. Tenía una cita disponible el jueves siguiente y la reservé inmediatamente. Nunca había hecho terapia en mi vida. Mi familia siempre actuó como si la terapia fuera algo que otras personas necesitaban, no nosotros. Pero toda esta situación de córnea me había hecho cuestionar básicamente cada relación familiar que tenía y necesitaba a alguien objetivo para ayudarme a ordenar todo. El jueves por la tarde, manejé a la oficina de Miriam, sintiéndome nerviosa sobre todo el asunto de terapia. Su sala de espera tenía sillas cómodas y música tranquila sonando suavemente. Cuando me llevó a su oficina, parecía una persona regular, no algún experto intimidante. Me pidió que le dijera qué me había traído, y comencé a explicar la demanda de donación de córnea. Una vez que comencé a hablar, todo simplemente se derramó. La llamada inicial de Gina, la campaña de presión, diaria, las llamadas de mi madre sobre obligaciones familiares, las acusaciones de celos de mi padre, la oferta de 50.000 euros de Leonardo, los mensajes de culpa entrenados de Mia, la confrontación de la agencia de modelos, y ahora, la situación de donante de respaldo. Miriam hizo preguntas detalladas sobre mi infancia y relación con Gina. Mientras respondía, comencé a notar patrones en los que nunca había pensado realmente antes. Gina siempre había sido la bonita cuya carrera de modelo comenzó cuando tenía 12 años. Nuestros padres trataban su trabajo de modelo como esta cosa preciosa que necesitaba protección. Yo era la inteligente que sacaba buenas calificaciones y fui a la universidad para ciencias de la computación. Todos esperaban que fuera autosuficiente y comprensiva sobre las necesidades de Gina viniendo primero. Cuando Gina necesitaba dinero para portafolios de modelo, se esperaba que entendiera por qué mi fondo universitario fue asaltado. Cuando Gina necesitaba la atención de nuestros padres para audiciones y sesiones fotográficas, se esperaba que no me quejara de ser dejada sola. El patrón se remontaba décadas, y simplemente lo acepté como dinámicas familiares normales. Miriam usó este término que nunca había escuchado antes, parentificación al revés. Usualmente parentificación significa que los niños mayores tienen que cuidar a hermanos menores como lo haría un padre. Pero en mi familia, se esperaba que sacrificara por mi hermana menor porque sus necesidades se enmarcaban como más importantes que las mías. Mi papel era ser la responsable que no necesitaba nada, mientras Gina llegaba a ser la especial que necesitaba todo. Miriam dijo que mi instinto de rechazar la demanda de donación era en realidad autopreservación saludable, no egoísmo como afirmaba mi familia. Explicó que había pasado toda mi vida aceptando que mis necesidades importaban menos que las necesidades de Gina. Y finalmente decir no era yo empezando a valorarme apropiadamente. Realmente comencé a llorar en su oficina, lo cual me sorprendió. No había llorado durante toda esta situación, a pesar de toda la presión y manipulación.
Pero sentarme allí escuchando a alguien validar que mis sentimientos eran razonables y mis límites eran saludables, simplemente rompió algo. Me di cuenta de que había pasado 35 años creyendo que ser una buena hermana e hija significaba hacerme más pequeña para que Gina pudiera ser más grande. Miriam me entregó pañuelos y dijo que teníamos mucho en lo que trabajar, pero estaba contenta de que hubiera venido. Programamos otra cita para la semana siguiente. 2 semanas después de la confrontación de la agencia de modelos, Leonardo comenzó a enviarme mensajes con actualizaciones sobre la evaluación médica de Gina en el centro de trasplantes. Dijo que las pruebas estaban tomando todo el día e involucraban múltiples escaneos y procedimientos. Gina, aparentemente, estaba ansiosa sobre todas las cosas médicas y seguía preguntando cuánto tiempo más tomaría todo. Sus mensajes tenían este tono como si esperara que respondiera con simpatía o aliento. Leí cada mensaje y luego dejé mi teléfono sin responder. No estaba lista para proporcionar apoyo emocional a alguien que había pasado un mes tratando de manipularme en cirugía. Gina hizo su elección de donar y ahora tenía que lidiar con el proceso médico que venía con ello. Mis reservas de simpatía estaban completamente vacías después de todo por lo que me había hecho pasar. Leonardo envió un mensaje más esa noche, diciendo que Gina había terminado con las pruebas y estaba exhausta. Aún no respondí. Podía consolar a su propia esposa sobre las consecuencias de sus propias decisiones. Raimundo me llamó el martes por la mañana con noticias sobre los resultados de evaluación de Gina. Su voz tenía una calidad diferente que nuestra conversación anterior, más cuidadosa de alguna manera. Explicó que las pruebas de Gina revelaron que tenía queratocono en etapa temprana en su otro ojo. Tuve que preguntar qué significaba eso, ya que no sabía mucho sobre condiciones oculares. Dijo que queratocono era una condición donde la córnea gradualmente se adelgaza y se abulta hacia afuera. El caso de Gina era etapa temprana y leve, pero la hacía una donante menos ideal de lo que inicialmente esperaron. Aún podía donar a Mia, pero había riesgo ligeramente mayor de complicaciones durante y después de la cirugía. Debido a este hallazgo, el equipo de trasplante quería proceder con evaluarme como la opción de respaldo. Querían tener una donante de respaldo fuerte lista en caso de que la cirugía de Gina tuviera problemas o si su recuperación no iba bien. Sentí esta mezcla complicada de emociones escuchando las noticias. Parte de mí se sintió justificada de que Gina no era la donante perfecta que había asumido ser cuando afirmó que sus ojos eran más valiosos que los míos. Pero también sentí temor, regresando de que podría ser arrastrada a la situación después de todo. Había trabajado tan duro para mantener mis límites, y ahora había una razón médica real por la que podría necesitar donar. Le dije a Raimundo que necesitaba 48 horas para tomar una decisión sobre la evaluación de respaldo. Dijo que estaba bien y que le devolviera la llamada cuando estuviera lista. Tan pronto como colgamos, llamé a la oficina de Miriam y pregunté si tenía disponibilidad de sesión telefónica de emergencia. Su recepcionista dijo que Miriam podía hacer una llamada esa tarde. Cuando Miriam me llamó a las 3, expliqué el nuevo desarrollo con los resultados de evaluación de Gina. Preguntó cómo me sentía sobre potencialmente ser necesaria como donante de respaldo, ahora que había una razón médica en lugar de solo presión familiar. Admití que me sentía confundida y culpable. Miriam me ayudó a trabajar separando las necesidades médicas legítimas de Mia de las tácticas de manipulación de mi familia durante los últimos meses. Señaló que podía elegir ayudar a Mia sin aceptar la historia de mi familia de que estaba obligada a ser donante de primera opción. Si decidía proceder con evaluación de respaldo, sería mi elección independiente hecha por mis propias razones, no yo cediendo a presión. Esa distinción se sintió importante de alguna manera. No estaba capitulando a las demandas de mi familia. Estaba tomando mi propia decisión sobre si potencialmente ayudar a mi sobrina. Llamé a Celeste esa noche y hablé de todo otra vez. Preguntó qué realmente quería hacer, separado de todo el drama familiar y presión. Cuando realmente pensé en ello, me di cuenta de que sí quería ayudar a Mia si Gina genuinamente no podía donar de manera segura. Mia era inocente en todo esto y merecía tener su visión restaurada, pero necesitaba hacerlo en mis propios términos, no porque mi familia me intimidó. Celeste dijo que sonaba como una decisión saludable y preguntó cuáles serían mis términos. Pensé en ello por un rato. Quería que fuera claro que estaba haciendo esto específicamente por Mia, no porque aceptaba la creencia de mi familia de que mis partes del cuerpo eran negociables. Quería que todos entendieran que si terminaba donando, era mi elección, y no yo finalmente haciendo lo que debería haber hecho desde el principio. Celeste dijo que parecían límites razonables para mantener. Señaló que ya había demostrado que podía resistir la presión familiar al negarme por 2 meses. Aceptar evaluación de respaldo ahora no borró ese establecimiento de límites o la hizo sin sentido. Llamé a Raimundo de vuelta el miércoles por la mañana y le dije que procedería con evaluación de donante de respaldo. Pero declaré claramente que estaba haciendo esto por Mia, no porque mi familia me presionó. También dije que si terminaba necesitando donar, sería mi elección, y no toleraría que nadie lo enmarcara como yo, finalmente llegando a la razón o haciendo lo que debería haber hecho inicialmente. Raimundo dijo que entendía completamente y anotaría mis preocupaciones en el archivo. Programó mis citas de evaluación para la semana siguiente y me envió información sobre qué esperar durante el proceso de pruebas. Después de que colgamos, me sentí extrañamente calmada sobre la decisión. Había hecho mi elección basada en mis propios valores y razonamiento, no presión familiar. Eso se sintió diferente de alguna manera que todo lo que vino antes. Mi madre llamó esa noche. Su voz sonó aliviada cuando contesté.
Dijo que Leonardo le dijo que había aceptado evaluación de donante de respaldo y quería agradecerme por ser razonable. La interrumpí antes de que pudiera continuar con esa narrativa. Expliqué firmemente que no estaba siendo razonable o llegando a su manera de pensar. Estaba tomando una elección independiente para potencialmente ayudar a mi sobrina, lo cual era completamente diferente de ceder a presión familiar. Le dije que si terminaba donando, sería porque elegí ayudar a Mía, no porque la campaña de manipulación familiar finalmente funcionó. Mi madre se quedó callada del otro lado de la línea. Dijo con voz pequeña que entendía la diferencia que estaba haciendo. Sonó herida, pero también como si tal vez realmente entendiera esta vez. Dijo que estaba contenta de que estuviera dispuesta a ser evaluada como respaldo y esperaba que la donación de Gina fuera suave para que no tuviera que hacerlo. Colgamos sin las cortesías familiares usuales y me senté sintiéndome cansada, pero también más fuerte de alguna manera. Había mantenido mis límites incluso mientras aceptaba ayudar. Eso se sintió como progreso. Entré al centro médico la semana siguiente y me registré en el mostrador de recepción. La recepcionista me entregó un portapapeles con formularios preguntando sobre mi historial médico y estado de salud actual. Llené páginas de preguntas sobre cirugías, medicamentos, problemas de salud familiar y si fumaba o bebía alcohol. Después de entregar el papeleo, una enfermera me llamó y me llevó a través de un laberinto de pasillos al departamento de oftalmología. Tomó mi presión arterial y temperatura. Luego me pidió que la siguiera al primer cuarto de pruebas. Los escaneos oculares no se parecían en nada a mis chequeos de visión regulares. La técnica posicionó mi cabeza en una máquina que se sentía como meter mi cara en un túnel. Luego luces brillantes parpadearon mientras el equipo hacía sonidos zumbantes. Explicó que estaban mapeando la superficie de mis córneas y revisando anomalías. Después vino una máquina diferente que tomó fotos de la parte trasera de mis ojos, requiriendo gotas que hicieron todo borroso por 20 minutos. La técnica hizo preguntas detalladas sobre mi uso de computadora y si experimentaba fatiga ocular o dolores de cabeza. Expliqué mi configuración típica de trabajo con monitores duales y descansos regulares, sintiéndome extrañamente defensiva sobre mi tiempo de pantalla, aunque nadie me estaba juzgando. Luego vinieron análisis de sangre en el laboratorio del pasillo donde la flebotomista llenó lo que parecían una docena de viales para varios exámenes de compatibilidad y marcadores de salud. La oftalmóloga se reunió conmigo después de que terminaron todas las pruebas. Revisó mis resultados en la pantalla de su computadora y dijo que el grosor de mi córnea era excelente. Mi salud ocular general era notable para alguien que pasaba tanto tiempo mirando pantallas y sería una candidata donante muy fuerte si fuera necesario. Enfatizó la parte del sí, explicando que Gina seguía siendo la donante primaria y mi papel era puramente de respaldo. Escucharla describir mis ojos como excelentes me hizo sentir extraña, como si fuera validada de alguna manera rara después de semanas de mi familia, implicando que mi visión era menos importante que la de Gina. La doctora repasó riesgos potenciales si terminaba donando, incluyendo infección, cambios de visión y la pequeña posibilidad de complicaciones durante la sanación. Enfatizó que la donación de córnea era generalmente segura, pero necesitaba entender a qué me estaba comprometiendo. Firmé formularios de consentimiento, reconociendo que entendía los riesgos y dejé el centro médico sintiéndome exhausta por horas de pruebas. La semana siguiente, tuve otra cita para análisis de sangre adicionales y consulta con el equipo quirúrgico. Me registré en el mostrador de recepción y me senté en la sala de espera, hojeando una revista sobre salud ocular. Cuando levanté la vista, Gina estaba caminando por la entrada con Leonardo justo detrás de ella. Nuestros ojos se encontraron a través del cuarto, e inmediatamente bajó la vista a su teléfono. Su cara se tensó. Leonardo me notó e hizo un pequeño gesto incómodo, como si quisiera reconocerme, pero no estaba seguro si estaba permitido. Ninguno de los dos vino a saludarme o preguntar cómo había ido mi evaluación. Gina encontró asientos en el lado opuesto de la sala de espera y se sentó con su espalda parcialmente volteada hacia mí. Leonardo siguió mirando como si pudiera acercarse, pero Gina agarró su brazo y susurró algo que lo hizo quedarse quieto. Podía sentir la tensión irradiando a través del cuarto. Otros pacientes probablemente preguntándose cuál era el drama entre nosotras. Cuando la enfermera llamó mi nombre, me levanté y caminé pasando por ellos hacia el pasillo. Gina mantuvo sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono, y Leonardo hizo otro gesto incómodo. Seguía a la enfermera a mi cita sin decir nada a ninguno de ellos, dejándolos sentados en ese silencio terrible. Raimundo me llamó al trabajo la semana siguiente. Su voz era profesional pero cálida mientras repasaba los resultados de mis pruebas. Explicó que mis medidas de grosor corneal estaban en el rango ideal. Mi salud ocular era excelente, y todos mis análisis de sangre regresaron perfectos para compatibilidad de trasplante. Dijo que era en realidad una mejor compatibilidad para Mía que Gina debido a mi salud ocular general y la ausencia de marcadores tempranos para problemas corneales. Pero rápidamente añadió que Gina permanecía como donante aceptable y el equipo médico estaba procediendo con ella según lo planeado. La decisión final sobre qué donante usar sería hecha por la familia y equipo médico juntos, considerando tanto factores médicos como preferencias familiares. Preguntó si tenía preguntas sobre los resultados o el procedimiento potencial. Pregunté qué me hacía una mejor compatibilidad que Gina y explicó que mis córneas eran ligeramente más gruesas y saludables, lo cual generalmente llevaba a mejores resultados. Enfatizó que Gina podía absolutamente donar exitosamente, pero si estuviéramos comparando las dos opciones puramente en bases médicas, yo sería la opción preferida.
Después de que colgamos, me senté en mi escritorio mirando la pantalla de mi computadora sin ver el código frente a mí. 2 días después, mi teléfono sonó con el número de Gina. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Su voz llegó tensa y enojada antes de que terminara de decir hola. Dijo que escuchó de Raimundo que yo era mejor compatibilidad que ella, y preguntó si estaba feliz por eso. Le dije que no estaba feliz por nada de esta situación que había creado, pero estaba aliviada de que Mia tuviera buenas opciones para su trasplante. Gina dijo que los doctores aún estaban usando su córnea y que iba a proceder con la cirugía en 3 semanas, como si me estuviera desafiando a argumentar. Dije que eso era bueno, y Mia tenía suerte de tener una madre dispuesta a ayudarla. La línea se quedó callada por un momento y pude escuchar a Gina respirando del otro lado. Su tono cambió completamente. La ira se drenó, dejando algo crudo y asustado. Admitió que estaba aterrorizada de la cirugía, no por su carrera o cómo podría afectar su apariencia, sino porque nunca había tenido ningún procedimiento médico antes, y la idea de alguien cortando en su ojo la hacía sentir enferma. Dijo que había estado teniendo ataques de pánico sobre ello la semana pasada, despertándose en medio de la noche sin poder respirar. Apenas podía dormir y seguía teniendo pesadillas sobre la cirugía saliendo mal. Por primera vez en meses, sonaba como un ser humano real en lugar de la persona manipulativa que me había estado acosando desde febrero. Sentí un destello de simpatía a pesar de todo lo que había pasado, entendiendo que el miedo de procedimientos médicos era real y válido. Le dije a Gina que su miedo era completamente comprensible y normal. Mucha gente se sentía asustada antes de cirugía, especialmente cirugía ocular, donde tenías que estar despierta y consciente de lo que estaba pasando. Sugerí que hablara con el equipo quirúrgico sobre opciones de manejo de ansiedad, como medicación antes del procedimiento o técnicas para ayudarla a mantenerse calmada. Estuvo callada por un momento, luego preguntó con voz pequeña si consideraría ser la donante en su lugar, ya que era mejor compatibilidad de todos modos. Dije no firmemente. Hizo esta elección cuando se negó a donar inicialmente y pasó semanas tratando de manipularme en cirugía en su lugar. Ahora necesitaba seguir adelante con las consecuencias de sus decisiones. No la iba a rescatar de una situación que creó solo porque estaba asustada. Su miedo era real, pero no cambió lo que había hecho, o me obligaba a someterme a cirugía en su lugar. La voz de Gina se puso dura otra vez. Dijo que la estaba castigando haciéndola proceder con cirugía cuando había una mejor opción disponible. Me acusó de ser vengativa y usar la situación para vengarme por todo lo que había pasado. Expliqué lentamente que no la estaba haciendo hacer nada. Era la madre de Mia, y creó toda esta situación priorizando su vanidad sobre las necesidades médicas de su hija. El doctor dijo que podía donar exitosamente, así que iba a donar. Estar asustada ahora no borraba las semanas de acoso y manipulación. El teléfono se quedó mudo cuando me colgó. Puse mi teléfono en el mostrador de la cocina y me sentí completamente drenada, como si la conversación hubiera chupado toda la energía de mi cuerpo. Mi padre llamó al día siguiente. Su voz tenía ese tono que usaba cuando estaba a punto de darme una conferencia sobre responsabilidad familiar. Dijo que Gina estaba teniendo un colapso sobre la cirugía próxima, y yo necesitaba dar un paso adelante y donar en su lugar. Repasó los mismos argumentos de semanas atrás sobre mí, siendo soltera sin nadie que impresionar, y mi carrera no dependiendo de mi apariencia. Dijo que las programadoras no necesitaban visión perfecta como las modelos, y perder la vista en un ojo realmente no afectaría mi estilo de vida. Lo interrumpí y le dije que esos argumentos eran ofensivos la primera vez que los hizo, y repetirlos ahora no los hacía más válidos. Mi cuerpo no era negociable solo porque era soltera o trabajaba desde casa. Le señalé a mi padre que Gina pasó semanas afirmando que la cirugía destruiría su carrera de modelo. Pero ahora que la agencia confirmó que eso era mentira, cambió a afirmar que estaba demasiado asustada para proceder. Dije que su miedo era real y entendía estar asustada de procedimientos médicos. Pero su miedo no me obligaba a someterme a cirugía en su lugar. Era la madre de Mia, y las madres a veces tienen que hacer cosas asustadoras por sus hijos. Dijo que estaba siendo fría de corazón y cruel, que había cambiado desde que todo esto comenzó. Le pregunté qué quería decir con cambiado y dijo que solía ser comprensiva y dispuesta a ayudar a la familia. Ahora estaba poniendo mi propio bienestar por delante de las necesidades de mi sobrina y el bienestar de mi hermana. Le dije que estaba poniendo mi autonomía corporal por delante del deseo de mi familia de presionarme en cirugía, lo cual era completamente diferente. Discutimos de ida y vuelta hasta que finalmente colgó frustrado. Llamé a Miriam y conseguí una cita para más tarde esa semana. Sentada en su oficina, le conté sobre la acusación de mi padre de que había cambiado. Preguntó qué pensaba sobre eso, y admití que parte de mí se preocupaba de que tuviera razón. Tal vez estaba siendo fría de corazón al negarme a ayudar cuando era la mejor opción de donante. Miriam se inclinó hacia adelante y dijo algo que hizo que todo encajara en su lugar. Señaló que no había cambiado en absoluto. Simplemente había dejado de priorizar automáticamente la comodidad de todos los demás sobre mi propio bienestar. Mi familia estaba incómoda con este establecimiento de límites porque perturbaba su dinámica establecida, donde las necesidades de Gina siempre venían primero. Interpretaron mi autoprotección como yo siendo difícil o fría, porque estaban acostumbrados a que yo acomodara lo que sea que quisieran. Dijo. La incomodidad de mi familia con mis límites no significaba que los límites estuvieran mal. Significaba que la vieja dinámica era poco saludable y no les gustaba tener que ajustarse.
Me senté allí procesando sus palabras y me di cuenta de que tenía completamente razón. Mantener estos límites significaría aceptar que algunas relaciones familiares podrían no recuperarse, al menos no en su forma antigua. Mi padre siempre podría verme como la hija difícil que se negó a ayudar. Gina podría nunca perdonarme por no rescatarla de sus propias elecciones, pero protegerme valía ese costo.